Hemos leído al principio de esta programación, 2 de Timoteo 3, 1 y 2. Nuestro mundo en que vivimos está saturado de males. Cada vez el mal se desarrolla a través del proceder de hombres que muchas veces nacieron para ser lo que son. Tan fiel que es el Espíritu, que le hizo la prevención a Timoteo, pastor en Éfeso, cuando le dice a través del apóstol en su última carta carcelaria: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Toca meditar acerca de los impíos y la impiedad. Cuando el salmista David hace la oración en el Salmo 51, bajo la dirección del Espíritu Santo, expresa una de las cosas más profundas tocante al pecado. Y él dijo: he aquí, dijo, en pecado he sido formado y en maldad me concibió mi madre. Todo ser humano de cualquier continente que sea, nace con una naturaleza pecaminosa. Y hablando de los impíos, dice en el Salmo 58, 3: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Se ve que la impiedad viene como parte de la vieja naturaleza en el hombre, y también es uno de los frutos del viejo hombre, la impiedad que hace al hombre impío. Un impío es una persona sin amor a Dios,
sin compasión hacia él mismo y al prójimo, sin reverencia, sin respeto, sin devoción hacia el Dios del cielo, dado al mal para fomentar toda especie de rebelión en este mundo. El Señor dijo en su palabra que los impíos son como el mar en tempestad, que arrojan cieno o lodo. Es por el comportamiento, por el carácter de los hombres impíos que no tienen respeto, devoción y reverencia a Dios mismo. Tal como Satanás, que puso en desorden el mundo, los impíos también han puesto en oposición, en rebelión, en desorden cruel a los seres humanos contra su Creador. Judas habló de la intromisión de hombres impíos dentro del pueblo de Dios. Como también en otras partes de la Biblia habla de hombres impíos que nacen o aparecen dentro del pueblo de Dios. Por su impiedad son los que han convertido, dice Judas, la gracia en libertinaje. Hay dos extremos principales tocante al evangelio glorioso: el legalismo y el libertinaje. Convierten, dice, la gracia en libertinaje. Hacen que pensamientos, palabras y acciones mundanas sean justificados, que no son pecado. Engañan a los hombres en sembrarles el creer que muchas cosas no son pecado. Hay gente que respalda el tomar vino, el tomar cerveza, el emborracharse. ¿Por qué os dicen que Noé se emborrachó?
y sacan argumentos distorsionados de la propia Biblia para convertir y pervertir el evangelio de Jesucristo, llevando a la gente a una vida de libertinaje. Conducen a una vida pecaminosa. Le dicen a la gente que pueden ir a presenciar procesiones, participar en ferias en honor a los ídolos. La palabra dice, hombres impíos, dice que convierten la gracia en libertinaje. Confunden lo del espíritu verdadero, lo del espíritu de Dios, con el mover de los demonios en los grupos. Todos son santos, todos van para el cielo, todos son rectos. Hasta se justifica al impío. Y la Escritura dice que los impíos hacen también que la vida se haga difícil para vivirla en este mundo. Trastornan congregaciones, atan a congregaciones bajo el manto de la oscuridad doctrinal. Hombres respaldados e impulsados por demonios y por Satán mismo. A fin de que haya una rebelión contra Dios, que no haya gente piadosa, que no haya gente reverente. Hombres insensibles porque carecen de compasión. Cuando en una nación llegan a dominar los impíos, como dice el proverbista Salomón, el pueblo gime. Cuando los que manejan la economía, la política, son impíos, el pueblo sufre. El pueblo es engañado. El proverbista dice, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando los impíos dominan, el pueblo gime. Cada nación tiene su propia historia. Puede identificar con nombres a hombres impíos que han hecho gemir a los pueblos. Y no solamente gemir, sino que exterminarlos.
han sido vara de impiedad, siervos para Dios para ejecutar juicios a veces. Cuando se lee la historia de la aflicción de los pueblos, siempre han habido hombres crueles, porque el impío es cruel. El corazón del impío, dice, es cruel, dice. No habrá muchos impíos en su cuadra, crueles. No habrá entre la familia impíos sin respeto a Dios. Imponen sus criterios y no respetan a los creyentes. Los impíos hacen invivible el ambiente en este mundo. Los hombres impíos dentro de lo que es la religión hablando de los hijos de Samuel, dice que sus hijos eran impíos. Que negociaban con los privilegios. Cuando ustedes miran gente por televisión derribando en los cultos, esa es la manifestación de la impiedad dentro de lo que se llama religión. Y bajo el manto del engaño, la gente cree que ese es el gran poder de Dios. Cuando los impíos dominan en el ambiente religioso, se vive como los samaritanos, bajo el dominio de Simón el Mago. ¿Y qué decían las personas? Desde el más pequeño, dice, hasta el más grande, opinaban diciendo, este es el gran poder de Dios, decían. Y es que al desconocer quién es Dios, desconocer a Dios es desconocer su palabra, la Escritura. Y se le atribuye a Dios actividades del mal como que fueran de Él. Todo lo que está de cabeza dentro de la economía, dentro de la política, dentro de la religión y otras áreas de la vida, ¿a qué se debe? Porque todo está manipulado por hombres impíos. Hombres especializados, programados para el mal. No pueden dormir, dice la Biblia, si no han hecho caer a alguno. Su jactancia es su poderío en la maldad. Por eso el Espíritu Santo habló. Habrán hombres impíos.
El pueblo del Señor tiene que jugar su papel determinante ante Dios y el prójimo. Orando con seriedad y sinceridad y humildad. Que la impiedad no pervierta las congregaciones, sino que haya una obra real del Espíritu para que la gente sea impulsada al desarrollo en la conversión, al desarrollo en el arrepentimiento. Todos los pecados que se oyen en el mundo dentro de los religiosos se debe a la manifestación de una vida impía. Religiosos polígamos, violadores de niños, hábiles para enriquecerse de los obsequios y del dinero de la gente, son hombres impíos. Negocian el evangelio. Son poseídos por el espíritu del anticristo. Estimado televidente, estoy seguro que de alguna u otra manera le ha afectado el ambiente producido por la impiedad en el mundo. Habrán, dice, hombres impíos. El peor de los casos es que cuando los impíos dominan en una congregación supuestamente llamada iglesia, y como no todos los grupos son parte de la iglesia, por eso es que Dios hace un llamado a los impíos de esta manera. Oigan lo que dice la palabra. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios hace una invitación muy clara y sencilla, pero profunda,
deje el impío su camino. En la vida de libertinaje se le dice al impío, llegue al culto, hágase de la iglesia. Y se infiltra y se esconde en una congregación impíamente. Pero el trato de Dios hacia el impío es que deje la impiedad, deje el impío su camino. Porque en el plan original de Dios no era hacer y crear a un Adán impío. Porque la Escritura dice, solamente he hallado esto, dice, que Dios hizo al hombre recto. Pero ellos buscaron muchas cuentas, muchas perversiones. Dios es consciente y conoce cómo es la vida impía. Que el hombre llega a ser instrumentalizado por el mundo, por el diablo y por el pecado tan fuertemente que hace que los otros seres mortales vivan una vida difícil. Pero grande es el amor de Dios, porque también Ezequiel, cuando le habla al pueblo del Señor, el pueblo judío, le dice, vivo yo, dice el Señor, que yo no quiero la muerte del impío. Interesante. No quiero la muerte del impío, dice, sino que el impío vuelva de su camino. Volveos, volveos. ¿Por qué pereceréis, oh casa de Israel? A Dios le dolió, pero nos entregó bajo el yugo de los asirios y bajo el yugo babilónico. Miles murieron por la peste, por las fieras, por la espada, y miles fueron en cautiverio por la impiedad. Los impíos trastornan al mundo entero. Los impíos en todos los continentes están interconectados por obra del diablo y a través de la tecnología porque hacen uso de ella. Así como hay una globalización en todo, ellos están globalizados también en su obra. Por eso hay cadenas de impíos en el mundo para ejecutar el mal sobre los países. Tienen en el ojo al evangelio verdadero para trastornar y para pervertir a través
de una vida de libertinaje y a través del ecumenismo. A través de doctrinas y teologías que caen en el campo de la herejía. Pero los salvos, los convertidos, son llamados para llevar el mensaje a los impíos. Llevar este mensaje que Dios no quiere que se mueran en la impiedad. Porque cuando el impío, dice el proverbista, cuando muere el impío, dice, perece su esperanza. Tal vez su esperanza fue acumular bienes, riquezas y dinero, pero al morir pereció su esperanza. Porque aunque la religión y aunque los ministros de religión de cualquier denominación y secta que sea, aunque haya hecho proclamas al momento de su muerte, y aunque hayan dicho que lo vieron en visión, que Dios lo recibió con los brazos abiertos, es engaño de Satanás, porque toda vez que no nacieron de nuevo, no se arrepintieron, no aceptaron la Biblia como palabra de Dios, no aceptaron a Cristo como su único y suficiente Salvador, se condenaron. Pero Dios advierte diciendo que el impío al morir perece su esperanza. El impío, aunque haga muchos males, dice, pero llega un momento en que se muere. Cuando los impíos, dice, se multiplican, es para ser destruidos. Dios llama a los impíos a través de la palabra y por su espíritu. No los felicita por lo que son, ni le da profecías falsas por lo que son. Dios enfrenta, determina acerca de la vida en su palabra. Por eso, el pueblo del Señor debe retomar la evangelización de persona a persona. Porque en muchos lugares astutamente se está privando a la gente, por ejemplo, de que repartan tratados. Hay una estrategia a nivel mundial donde las religiones se mueven a que no se les diga a la gente la verdad bíblica, la verdad divina. Pero hay que llevar el mensaje de una manera personal. Sentar a los familiares en el comedor o en la sala o en el patio, donde sea, y hablarles. Que con esa subida impía, la muerte los puede sorprender y por ende la condenación inmediata. Oh, estimados televidentes, la única salida
en este mundo es el evangelio de Jesucristo. No son las religiones. Donde quiera hay religiones y religiosos. En uno de estos días subió un religioso a un bus. Y yo me fijé desde sus primeras mímicas hasta sus últimas mímicas en su predicación en la camioneta. Luego ora por el chofer, por el ayudante, por la gente. Y le dan la ofrenda. Y se sienta a la par mía. Que conste, yo no le di ofrenda. Y le pregunto, ¿de qué congregación es? ¿Cómo se llama la iglesia donde asiste? Y él dice, soy del cuerpo de Cristo. Entonces le empiezo a dar lo que la palabra dice, porque ellos no creen en el Padre y no creen en el Espíritu, solo creen en Jesús. Ellos son de la doctrina de lo solo Jesús. Y él decía, el nombre Padre, el nombre Espíritu Santo es solamente un título, decía. Perfectos herejes. Negar al Padre o negar al Hijo, negar al Espíritu Santo es estar poseídos del espíritu del anticristo. Esos son impíos. Impíos encorbatados y con Biblia. Los que siembran la herejía en el mundo entero. Pero hay esperanza para que se arrepientan. Yo lo invité a él para que aceptara y creyera como debe creerse en Dios. Iban otros en la camioneta que lo apoyaban. También les dije, consideren seriamente la manera de creer de ustedes, porque están mal, les dije, y necesitan arrepentirse. Son muy activos, muy fervorosos, pero son impíos. Vivir en este mundo, vivir dentro de la presión económica, la presión religiosa y la presión política es difícil hoy. Pero a Dios gracias, los que somos del pueblo del Señor, tenemos la Escritura a nuestra disponibilidad para combatir a diestra y a siniestra cuanto hereje, de donde sea y venga de donde venga y haga el milagro que sea, no importa. Tenemos la espada del Espíritu que llama a los hombres impíos al arrepentimiento.